buenas tardes y bienvenidos sean todos a una clase más de vida contemporánea. El día de hoy estaremos tratando una gran obra llamada Pulgarcita, en donde este filósofo e historiador francés Michel Serres invita por medio de a las antiguas generaciones a ver de manera positiva a las actuales y además de esto a replantearse la forma de interactuar con ellos, teniendo en cuenta que se encuentran en una era basada principalmente en lo digital. El día de hoy estaremos hablando sobre esta obra de una manera algo peculiar y con mis compañeros cada uno estará explicándoles un capítulo. En el primer capítulo, Individuo, el autor introduce a Pulgarcita haciéndose referencia a las actuales generaciones o los nativos digitales, quienes poseen grandes destrezas por manipular sus pulgares al usar la tecnología, como lo son los celulares. Los pulgarcitos, para Serres, es una nueva generación cuyo contexto, cultura e historia son bastante opuestos a sus antecesores. Estas personas construyen una percepción de lo que es la naturaleza a través de imágenes o información encontrada en Internet. Un ejemplo claro de esto es que pueden conocer el mundo a través de plataformas digitales y además de esto, sus distintas culturas. Es por eso que se dice que las neuronas se estimulan de manera completamente diferente al ser una generación nueva. Y en gran medida esto es dado por las tecnologías y las publicidades. Cuéntenos ustedes qué opinan sobre esto. ¿Qué otros ejemplos se les ocurren que pueden diferenciar a una generación de la otra? Los escuchamos. Con respecto a los medios educativos, se plantean 3 preguntas para analizar si el verdadero problema de las tecnologías o del estudiante con respecto al aprendizaje son qué transmitir, a quién transmitirlo, cómo transmitirlo. En el siglo pasado, el conocimiento se transmitía por medio del docente, que era quien tenía la razón, pero a causa de los avances tecnológicos, el saber se ha ampliado. Es decir, que el saber ya está transmitiendo la información y esta se encuentra en todas partes, especialmente en las herramientas tecnológicas y por medio de los computadores como en las redes sociales. Aunque esto tiene su pro y su contra, debido a que se pueden encontrar también muchas fake news. Y lo que se podría llegar a pasar es que en vez de transmitir o de informar, se desinforma a las personas. Por eso es nuestro deber saber aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance y darles un buen uso que nos den el favor de adquirir conocimiento y no permitir que éstas nos separen de la sociedad. Otro aspecto que mencionan es que la juventud contemporánea está completamente alejada del campo, en lo que se refiere a las locaciones urbanas, por ejemplo. Como dice el texto, los niños de hoy en día no conocen los animales del campo, ni tampoco de dónde sale la leche que toman a diario, y solo saben que tienen un mundo tecnológico, el cual les permite ese tipo de información. Es increíble cómo no conocen una vaca, por ejemplo, pero sí conocen perfectamente la marca Alpina. Esto significa que no tienen que pasar por un proceso vivencial en donde ellos mismos pueden ver y tomar experiencias propias, sino que poco a poco se les está dando por medio del lado digital una experiencia. Son criados por pantallas y cada día aparece una nueva palabra propia de la juventud globalizada. También su cuerpo se adapta aunque parezca que no. Y además de esto se adapta a las nuevas tecnologías que año por año avanzan a pasos gigantes, a la que las generaciones pasadas se les dificulta enormemente adaptarse. Y también es nuestro deber enseñarles a ellos porque tampoco los podemos dejar de lado. Por eso debemos entender todas estas problemáticas de la era digital, para que el Internet, antes que nuestro enemigo, se convierta en un factor que nos ayude a crecer como sociedad. Por eso los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en la transmisión de la información y debemos saber cuándo y cuáles consumir. Porque también, la sobreexposición a las noticias puede llegar a afectarnos, como en el caso del coronavirus, un gran ejemplo, en donde a veces de leer tanta información salíamos saturados y hasta desinformados. Además, los modelos de pedagogía en cuanto a la transmisión del saber debe ser restaurado para que se adapte a la situación actual y se abre un nuevo mundo de posibilidades que hace que la sociedad se reestructure y además de eso se adapte. Ahora vamos con el capítulo 2.
Luego de esta introducción, en el segundo capítulo nos habla de la escuela. Empieza hablando de la cabeza de Pulgarcita. Pulgarcita vive con la cabeza decapitada ya que la computadora pasó a ser su cabeza. Actualmente es indispensable utilizar una computadora para cualquier tarea, ya que éstas tienen una capacidad de almacenamiento alta. Además, nos brinda recursos visuales que de alguna manera son mejores que la cabeza normal. Y es así como Pulgarcita anda de un lado para otro con su cabeza en las manos. Lo duro y lo blando, dos palabras a las que hace alusión el autor. La invención de la escritura y de la imprenta vinieron a marcar al mundo, a dejar una huella, más que las herramientas que se utilizaban. Lo duro muestra su eficacia sobre las cosas del mundo y lo blando muestra la suya sobre las instituciones de los hombres. Es así como sin el libro y sin la escritura no hubiéramos podido llegar al desarrollo y al proceso que actualmente tenemos. Por eso el autor dice que somos hijos de los libros y nietos de la escritura. El formato de página es utilizado por todos los medios escritos, no importa el tipo: afiches, carteles, flechas en calles y avenidas, publicidad, periódicos, revistas. La página nos conduce, también nos domina y la pantalla la reproduce. El formato de página es imitado por la tecnología, con las pantallas de las computadoras y con el libro electrónico, pero también nos hacen salir de este formato, utilizado por el libro y la página. Las tecnologías externalizan mensajes que circulan en el sistema neuronal, pero el autor nos dice que es mejor tener una cabeza bien estructurada que una cabeza llena. Y es aquí donde nos podemos dar cuenta que aún teniendo toda la información guardada en una computadora, de nada nos sirve si no hacemos que esa información sea útil y que toda esa información sea conocimiento. Las computadoras son una gran herramienta, pero estas no pueden actuar por sí solas, no tienen razón deductiva. De nada sirve y de nada le sirve a Pulgarcita cargar con la cabeza en las manos si ésta no le ayuda a entender y a crear conocimiento. Sin embargo, con el gran avance de la tecnología, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la inteligencia de una máquina en un futuro puede ser igual o superior a la de un humano? Es aquí donde el autor hace énfasis en la escuela y dice que es necesario reinventar voces para que vuelvan a ser escuchadas por Pulgarcita, porque el maestro se ha transformado. El maestro era el portador de la información y esto ha quedado atrás. Ya el conocimiento está transmitido, lo podemos encontrar. Las voces se convierten en murmullos con las nuevas tecnologías. Es por eso que la antigua escuela funcionaba de una manera muy diferente, en donde los alumnos permanecían sentados a la espera de que el profesor les transmitiera los conocimientos o la información. Tenían una postura demasiado pasiva. Y después de esto, la facilidad de acceso a la información le da a Pulgarcita unos bolsillos llenos de saber, en donde tiene la oportunidad de abrirse al mundo y de abrirse al conocimiento, con el cual ya no es necesario estar petrificados, sino que con él mismo se empieza a mover, a comentar, a gesticular, a articular, llama e intercambia ese saber con los demás Pulgarcitos, y la escuela antigua queda en el olvido. Y esto lo podemos relacionar con un ejemplo que nos expone el autor, que dice que cuando Pulgarcita se mantenía pasiva, tomaba la actitud de un pasajero que era conducido por el conductor, y que el conductor era el maestro. Pero cuando Pulgarcita comenzó a utilizar y a crear esa computadora, tomó la actitud de conductor, buscando lo que quería, como quería, y al llegar a la escuela tomar la actitud de pasajero ya era imposible. Antes el conocimiento se encontraba dividido, con difícil acceso a él, pero hoy Pulgarcita utiliza su máquina y su computadora para acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a la información. En ese capítulo, la sociedad es el protagonista. Cómo la sociedad se ha transformado por el uso de la tecnología a través del tiempo.
haciendo que Pulgarcita cambie su manera de pensar, de sentir, de razonar. Ha nacido un nuevo ser que ha cambiado su cabeza con respecto al pensamiento y razonamiento de los padres. Piensa y vive de manera distinta, debido a que el uso de la tecnología no estimula siempre las mismas neuronas ni las zonas corticales. El uso del libro, por ejemplo, no integra el conocimiento, ya que nosotros todo el tiempo estamos usando los pulgares. El autor, en ese capítulo, nos plantea que antes de enseñar algo, debemos tener un conocimiento previo eficiente. Tenemos que saber de qué estamos hablando, comprenderlo, cuestionarlo, analizarlo y entenderlo, para luego poder divulgar ese conocimiento a receptores. ¿Y qué es mejor? Tener la cabeza con una estructura clara que una cabeza simplemente llena, porque es una muestra que aunque teniendo, por ejemplo, algún medio electrónico como un computador, una tableta que tenga acceso a internet, de nada nos sirve si no hacemos de esta información un verdadero conocimiento eficiente. Por último, entender el entorno en el que vivimos para poder saber aprovechar las nuevas tecnologías. Hacer de esto un acto práctico e interactivo de aprendizaje. Ya no estamos para ser estudiantes silenciosos limitados a escuchar a los docentes. Estamos en una era donde los estudiantes debemos participar, debemos interactuar, cuestionar, preguntar, emitir nuestros propios juicios de opinión. Si bien es cierto, la tecnología puede ser libertad o esclavitud. El mundo tiene muchos accesos, pero depende de cada persona, de cada individuo, la utilidad que tenga frente a cada uno de ellos. Se puede utilizar siempre en cosas positivas, que igual que en cosas negativas. Por eso va en la moral, en la ética y en la educación de quien las utiliza. Haciendo un análisis general, basándome en la comunicación y el impacto que ha tenido frente a la tecnología, la era digital y la inteligencia artificial, no se puede desconocer que ha sido absolutamente positivo. Nuestros antepasados, para comunicarse, necesitaban la fuerza de un animal, la presencia de un humano para emitir un mensaje. Las palomas mensajeras, los buques. Una noticia inmediata tardaba meses, inclusive, para poder llegar al destino o al objetivo. Hoy en día, la tecnología nos ha brindado precisamente eso. Nos ha ayudado a ganar tiempo, que las noticias sean inmediatas, que los mensajes se emitan en un instante. Nos ha facilitado un montón de estrategias que nos han hecho ser muchos más eficientes a la hora de emitir un mensaje y que el receptor pueda ser parte de ese instante. La inteligencia artificial es precisamente eso, inteligencia artificial. Jamás podrá sustituir el pensamiento humano. Hay que ser crítico, hay que ir de la mano con la tecnología, aceptarla, entenderla, cuestionarla, analizarla, respetarla, pero comprender qué papel y qué impacto juega en nuestras vidas en la actualidad. Como absolutamente todo en la vida, la tecnología tiene virtudes, pero también tiene carencias y hay que saber entenderlas. La pregunta que hoy nos hacemos es: ¿podemos vivir en un mundo actual sin el uso de la tecnología?